Morancio. Fight. Finish him. Tranquilo, no te haré ningún fatality, pero a condición de que hagamos un especial Mortal Kombat en Friki Retro Gamer. ¡Vale, Tron! Pues sí que es raro este juego de Mortal Kombat. Friki Retro Gamer. ¡Víciate tú! ¡Oh, yeah! ¡Bienvenidos a Friki Retro Gamer! Friki Retro Gamer. Oh yeah. ¿Qué pasa, tío? Tronco, no sabías tú las ganas que tenía de volver a decir esta frase, Tron. Y yo también, joder, que yo lo echaba de menos. Es que hasta que han empezado los críos el cole ha sido todo un poco duro. Pero ya volvemos otra vez. Es difícil grabar en verano, ya Sí. lo habéis podido comprobar. Bueno, ¿y qué nos has preparado hoy, Tito Mori? Que tenemos ganas. Pues para empezar con fuerza, y nunca mejor dicho, con un uppercut de estos del Mortal Kombat, vamos a hacer un Wow. especial Mortal Kombat 1, 2 y 3. ¿Y por qué del 1, 2 y 3? Porque son los tres que no son poligonales, son los de los gráficos digitalizados. A los que jugamos en la recreativa, punto. Exactamente, exactamente, así que... Bueno, y de alguna consola también. Vale, pues comenzamos con las anécdotas de Mortal Kombat. Venga, Mori, dale caña, Tron. Pues os voy a contar una que probablemente muchos de vosotros ya sepáis, que es la de que el personaje Johnny Cage no solamente es que esté basado en el actor Jean-Claude Van Damme, que si os dais cuenta cómo se abre de piernas, y Es verdad que hace así, abre de piernacas. en los huevecillos y tal, ¡ay, qué olor! Sino que los propios desarrolladores del juego intentaron que Jean-Claude Van Damme hiciera la digitalización de ese personaje. Al final no se llegó a un acuerdo. Claro, ya sé por qué, no me lo digas. Por la película Street Fighter. Eso la tienes que saber tú, Probablemente sí. Y de hecho en la película de Street Fighter luego hicieron un juego con personajes digitalizados también, como en Mortal Kombat. Hizo de Guile, por cierto, ¿no? Hizo de Guile, sí. Tronco, pues yo te traigo otra anécdota que lo vas a flipar del Mortal Kombat. Cuéntame. Resulta que como personajes oficiales tú ya bien reconoces a los ninjas estos, Sub-Zero y Scorpion. En el 1 sí. Bien. Luego estaba Reptile, que en el foso a veces te salía ahí cuando te hacías ahí, ya que es el combate, no sé si habías Sí, PC o lo que sea, pero bueno, la cuestión Reptile es que... era personaje oculto en la primera parte. Podías enfrentarte a él si llegabas a la pantalla del foso haciendo Flawless Victory y en el foso hacías un fatality. ¿Y qué me cuentas del ninja rojo, Ese era también ahí, Ostras. secreto. Sí, eso era un error, ¿no? Porque era la sombra de Scorpion que a veces en vez de naranja salía roja, ¿no? Pero mira tú por dónde ese personaje rojo del que estamos hablando dio la iniciativa para que los creadores en el Mortal Kombat 3 sacaran al ninja rojo y decidieron llamarle Ermac. Que mira tú por dónde es error macro. ¡Ay! ¡Qué cosas, ¿A qué mola, tronco? Mola un montón, tío. Lo flipas. ¿Dónde habrás encontrado esta información? En el Google. Pues tengo otra anécdota. ¿Os acordáis de Kano, ese personaje que era una especie de los villanos del juego, que tenía la cara así medio cibernética? ¡Sí! El carachapa. El cara chapa, que era un common mod de los de Star Trek. También es verdad. Pues el tío, si os dais cuenta, con el ojo rojo ese, la gente decía en la primera parte: seguro que dispara rayos láser con ese ojo y que no sabemos hacerlo. Pero era mentira. Era mentira, nunca disparó rayos láser. Pero los desarrolladores, que les molaba mogollón este tema de la rumorología, Porque son frikis sociales, siempre están al lorito. al lorito, pues en la tercera parte llegaron y dijeron pues que el fatality de Kano sea echando un rayo láser quemando a la gente ahí con su ojo. Pues yo te traigo otra anécdota, Tron. Cuéntame. Resulta que en el Mortal Kombat 1 tú sabes que hay una de las pantallas que trae ahí una luna lunera cascabelera. The Pit. Yes. Pues aprovecharon para poner guiños como al cine. Sale el niño con sale una bruja atravesando la luna, sale el niñito ahí como un guiño a Ete y esas movidas. Va, curioso. Sí, sí. Echarle un ojillo a la luna que mola bastante. Había amor en ese juego, sí, sí. Bueno, pues mi siguiente anécdota va relacionada con las adaptaciones de la primera parte en consolas, tanto en Super Nintendo como en Mega Drive. De la de Master System ya hablamos en su momento, ¿os acordáis? Master System como mola, Tron. Ay, mira. Era un poco cutrecilla. Master System Micro, esta no la encontraréis en las tiendas. Tú la llamaste Tosca. Sí, Como la ópera. por ejemplo. Tosca, nah. Bueno, nah.
A lo que íbamos. Si recordáis, los que tuvisteis Super Nintendo al comprar el Mortal Kombat 1, ¿qué descubristeis? Que técnicamente no estaba mal, pero que no había sangre, era un líquido ¿Verdad? El verde. líquido verde, tronco, no me fastidió ni nada Super Nintendo. Era muy ¡Fue cutre esta! eso. ¡Fue esta la que la lió! Era muy cutre, sí, porque Nintendo era muy todavía en esa época. Era como los videojuegos son para niños, entonces no se les ocurrió decir vamos a ponerlo para mayores de 18 años y ya está. El caso es que la Mega Drive sí que había sangre, pero tenías que hacer un truco y en la Master System lo mismo. Ya en las segundas partes ya sé que tuvieron que poner sangre porque creo que Super Nintendo se comió los mocos. ¿Entendéis por qué puse en el directo que hicimos a mis críos jugando al Mortal Kombat? Porque el líquido era verde. Sí, fue por eso. Pues yo te voy a decir una última anécdota, con esto nos vamos a despedir. Resulta que el equipo de trabajo del Mortal Kombat es de los más reducidos de la historia, únicamente 4 personas. ¿Puedo decir los nombres? Es que me lío un poco, ¿lo puedo leer en el guión? Lee. Es que es muy difícil meterme esto para el cuerpo, mira, a ver. El primero es Ed Boon, el siguiente es Jude Tobias, el otro es John Vogel, o algo así, y el otro es Dan Fordell. Oye tío, dime el apellido de los dos primeros al revés. Not Saibot. Fíjate, como el ninja de la tercera parte, ese que era todo negro, que estaba rotísimo. Este qué curioso. Que se tronco. pillaba a Sander ahí para zurrarme porque estaba muy desequilibrado ese personaje. Sander, otro friki del Mortal Kombat. Joder, unos cuantos, un abrazo, hay unos cuantos, sí, sí. Y por cierto, tío, las cabezas de los desarrolladores del juego son las que están trinchas ahí en los palos estos, de lo de la escena de The Pit. Es verdad, joder, lo que ha dado de sí la escena de Pit. La verdad que mola, Tron. Bueno, troncos, muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros viendo anécdotas del Mortal Kombat. Os invitamos a que os suscribáis al canal porque nosotros de vez en cuando traemos estas perlitas, que mola mucho Friki Retro Gamer y poco más, ¿no? Y también, pues para dedicárselo a nuestros amigos del Indie Podcast, a Muniki y Ricky Knight, que ambos son unos fanáticos y súper buenos jugando a Mortal Kombat. Y mi colega Salva, que hasta me eché un gameplay para felicitarle su cumpleaños. ¡Salva, tronco! ¡Un saludete! Ahora, y un saludo Indie Podcast. Dejad en vuestros comentarios qué otras anécdotas conocéis También. de estos juegos También. o qué recuerdos os ha traído. Y si queréis podéis votar de qué va a ir nuestro próximo Friki Retro Gamer. ¡Tarde Getafa! Ahí. Así que ya sabéis, ha sido un placer estar otra semana con vosotros. Y nada, Darle a like, hasta ¿no? luego. Que nada, Butin. Suscribíos, que os ha molado, que estáis aquí. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Vamos allá, tronco. Get over here. Scorpion. Bueno, tronco, ¿qué nos has traído, tronco, Tronco. Bueno, tronco, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Por cierto, vaya perillote que te ha crecido, ¡Joder, qué barbas, tronco! ¡Chivita! Es como la del Samsung. El otro día escuché un mensaje de voz, Víctor, el primo de María, uno que me mandaste hablando y se quedó diciendo, pero se habla igual que... Saludos, Víctor. Bueno. Pero se habla igual que en los vídeos. ¡Chivita! Joder, man. La virgen, macho, qué perillote. Lo que a mí nunca me saldrá. Date una oportunidad. Hombre. Nah, yo me tengo que hacer un trasplante. Ya ves. Joder, macho, luego pica. Quita que pica. Eso toma falso fijo. Fijo, que toda falsa. Dale más. No toma falsa no, tío, ¡Hala, ya! ¡Adiós, tronquis! ¡Hasta luego!